en nada. Esto es contra la clase alta y con posibles para educarse. La versión del mismo discurso aplicado a las clases populares lo encontramos en La risa del pueblo, de 1917, un año después. Primero se dirigió a las clases altas y luego a las populares. Y luego ya de hombres, ¿a qué llamáis vosotros diversión? Pues a ver destripar caballos en los toros, a marcharse en patrulla armando bronca por los bailes de los merenderos, a acosar por las calles a mujeres indefensas con pellizcos y gorrinerías, a escandalizar en los cines y a insultar a las cupletistas. ¿Y eso es alegría? ¿Eso es chirigota? ¿Y eso es gracia? Eso es barbarismo, animalismo y bestialismo. Y hasta que los hijos del pueblo madrileño no dejen de tomar a diversión todo lo que sea el mal de otro, hasta que la gente no se divierta con el dolor de los demás, sino con la alegría suya, la risa del pueblo será una cosa repugnante y despreciable. Hasta ahora hemos visto ejemplos de crítica por confundir la filosofía con la vana erística y la defensa de paradojas necias, como lo son ateísmo católico, platonismo materialista, eutanasia procesal y por entender todo diálogo en términos de zascas y de palizones, emanados siempre, por supuesto, del lado gustavobuenista, contra toda evidencia y sentido de la realidad. El ejemplo de los toros va un paso más allá de la falta de empatía habitual que suele monopolizar la palabra e insultar a todos los presentes, ya que es regodeo en el dolor. Pío Baroja, en El árbol de la ciencia, de 1911, que por cierto sigue siendo lectura obligatoria para nuestros estudiantes de segundo de bachillerato, fue bastante, como digo, bastante más contundente que Arniches. Ideas absurdas de destrucción le pasaban por la cabeza. Los domingos, sobre todo cuando cruzaba entre la gente a la vuelta de los toros, pensaba en el placer que sería para él poner en cada bocacalle una media docena de ametralladoras y no dejar uno de los que volvían de la estúpida y sangrienta fiesta. Toda aquella sucia morralla de chulos eran los que vociferaban en los cafés antes de la guerra, los que soltaron baladronadas y bravatas para luego quedarse en sus casas tan tranquilos. La moral del espectador de corrida de toros se había revelado en ellos, la moral del cobarde que exige valor en otro, en el soldado en el campo de batalla, en el histrión o en el torero en el circo. A aquella turba de bestias crueles y sanguinarias, estúpidas y petulantes, le hubiera impuesto Hurtado el respeto al dolor ajeno por la fuerza. Por supuesto, para don Gustavo Bueno, tanto Arniches como Baroja son antifilosóficos y ridículos. Él quiere que en la plaza muera el toro y pueda morir el torero, porque si no, no tiene gracia, y todo a base de pseudorazones paleolíticas, como dejó claro en una de sus teselas, la 36ª, para más señas, de 2010, a cuya transcripción por parte de la Fundación Gustavo Bueno no quito ni añado nada, la voy a leer tal cual. A mi juicio, bueno, no la voy a leer entera, pero no voy a cambiar nada de lo que voy a leer. A mi juicio, puesto que no hay tiempo de hablar de más, lo esencial de la fiesta del toro no es en absoluto el matar al animal, el destrozarle, el hacerle sufrir dolor, porque ninguna de esas finalidades son objetivo del toreo, ni del torero, ni del que ve los toros. El animal es tratado con todo respeto, un respeto que linda muchas veces con esta numinosidad que decimos. Se ha dicho muchas veces que la fiesta de los toros es la que hace posible que la especie de los toros de Lidia se mantenga, y por tanto, el atribuirle a la fiesta de los toros barbarie o tortura, por ser una tortura, es una reacción absolutamente ridícula.
de gentes que no quieren dar el frente a la realidad de lo que somos. En ese sentido, yo creo que lo importante de la fiesta es precisamente que implica la muerte posible del toro y del torero. Una corrida en donde los toros no mueren y donde los toreros no están expuestos a morir no sería una corrida. Se dirá, esto es una barbaridad. Lo que usted quiera, el gran razonamiento bueno, esto es una barbaridad, da igual lo que usted quiera. Pero este es el modo típicamente o genuinamente hispánico de no huir de la humanidad, sino hacer una ceremonia simbólica, pero con fuego real, por decirlo así. La argumentación de Bueno, por llamarla así, a pesar de su aspecto confuso debido en buena medida a la oralidad, pero no solo, viene a ser una caricatura exagerada de los argumentos de Ortega y Gasset, en sus escritos, recogidos por Revista de Occidente, en el volumen La caza y los toros. Tiene simbolismo, si no el toro se extingue, el toro no sufre o sufre poco, como los sermones del comandante Pardo en Insolación de Emilia Pardo Bazán de 1889 lo son de los argumentos de los teólogos renacentistas y los políticos ilustrados. Esto es lo que nos da Emilia Pardo Bazán. Sale a relucir aquello de las tres fieras, toro, torero y público. La primera que se deja matar porque no tiene más remedio. La segunda que cobra por matar. La tercera que paga para que maten. De modo que viene a resultar la más feroz de las tres. Y también aquello de la suerte de pica y de las tripas colgando y de las excomuniones del Papa contra los católicos que asisten a corridas y de los perjuicios a la agricultura. Lo que es la cuenta de perjuicios la saca de un modo imponente. Hasta viene a resultar que por culpa de los toros hay déficit en la hacienda y hemos tenido las 2 guerras civiles. ¿Verdad? Que esto lo soltó en un instante de acaloramiento y como vio la greguería y la chacota que armamos, medio se desdijo. Por ejemplo, en Sobre el vuelo de las aves anilladas de 1929, leemos a Ortega y Gasset decir: hace tiempo deseo escribir unas páginas sobre la moral de la sociedad protectora de animales. A mí me parece muy bien esta sociedad y esta protección, pero solo serán fecundas cuando sus principios resplandezcan con claridad. Ortega quiere que se defina. No basta decir que es inmoral maltratar a los animales. Es preciso definir un poco lo que se entiende por maltrato. Estamos hablando de caballos con las tripas fuera, y Ortega dice, no, hay que definir. Si la sociedad concretase sus ideas sobre el asunto, veríamos que no estábamos nadie o casi nadie de acuerdo con ella. Hay aquí un difícil problema de ética, tan difícil como todo el resto de la ética. El tema interesa muy especialmente a los españoles por causa de los toros. Es tan claro, tan evidente como algunos presumen, que no se puede, moralmente hablando, hacer daño ni al toro ni al caballo. Es de mejor ética que el toro bravo, una de las formas más antiguas, en rigor arcaica, extemporánea de los bóvidos, desaparezca como especie y que individualmente muera en su prado sin que muestre su gloriosa bravura. Es un error creer que la capacidad de sentir resonar en nosotros el dolor sufrido por un animal sirve de medida para nuestro trato moral con él. Aplíquese el mismo principio al trato de los hombres y se verá su falsedad. La evitación del sufrimiento es una norma ética, pero nada más que una, y solo adquiere dignidad de mandamiento cuando se articula con las demás. Ortega quiere un sistema. Quiere el sistema. O sea, el caballo reventado con las tripas fuera no le basta. Quiere definiciones y un buen sistema. La deshonestidad de Ortega y Gasset al intentar distraer la atención del más que evidente dolor de un toro o un caballo reventados es patente, y es obvio que Gustavo Bueno miente cuando dice que lo esencial de la fiesta del toro no es en absoluto el matar al animal, el destrozarle, el hacerle sufrir dolor, porque ninguna de estas finalidades son objetivo del toreo, ni del torero, ni del que ve los toros.
que el toro, el caballo o el torero queden reventados es precisamente lo esencial, lo han visto nuestros artistas, ya sea en La Dragontea de Lope de Vega de 1598, donde lo compara con la guerra, donde compara la guerra con el toreo, como suele quedar después que ha sido acabada la fiesta de los toros, este desjarretado, aquel tendido, vertiendo sangre los abiertos poros. Así en el campo el escuadrón herido miraba el vencedor riendo a coros, porque de 20 los 14 tienden, y de 6 que quedaban, los 3 prenden. Lo demuestra también el llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca de 1935. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas. Y sobre todo, y de manera transparente, la obra literaria de Pablo Ruiz Picasso. En Si yo fuera afuera, de 1935, escribe: esto no es más que el principio, que esta vez, si no quieren un 100 pies, será el caballo y el toro que le pique, que las luces vendrán después, y en los diarios cada día los retratos desnaturalizados de las familias que pegan a sus hijos para que los copien los que, como yo, pintan. En cuanto el toro, también de 1935, que cuenta con una versión caligrafiada en francés, Quand le toro, porque en francés mantiene la palabra toro en español, cuando el toro, con su cuerno, abre la puerta del vientre del caballo y asoma el hocico al borde, oye en lo más hondo de todo de la cala con los ojos de Santa Lucía el ruido del carro de mudanzas relleno de picadores sobre sus jacas, tirado por un caballo negro, y se escapa volando como una mariposa del vientre destrozado de la yegua un caballito blanco, y ve en el caño que canta cuando baila la sangre un caballo de circo derecho sobre sus patas de detrás, vestido de azul y plata, con plumas blancas y azules, arriba en lo alto de la cabeza, entre las 2 orejas, y un par de manos que aplauden y le quitan de delante los ojos tapándole la vista de la... por cierto, es que tropiezo porque de azul y plata, blanco y azul, de azul y plata, estos son los colores que precisamente usa en su famosísimo artículo en defensa de los toros, para decir que no es barbarie sino helenismo. Doña Emilia Pardo Bazán usa precisamente al torero vestido de azul y plata, y Picasso dice que no es eso, lo que le interesa es el caño, el chorro de sangre, la sangre bailando. Lo del azul y plata está muy bien, pero lo que importa es el caño de sangre. En lo alto de la cabeza, entre las 2 orejas, y un par de manos que aplauden y le quitan de delante los ojos, tapándole la vista a las murillas que van saltando y arrastrando las tripas por la arena, y mete el ojo del fotógrafo encima de la musa de ese festín y saca el hilo poco a poco hacia afuera y hace el ovillo que retrata su cara tan hermosa sobre la placa de plata que chorrea a puñetazo limpio el sol. Merece que traduzca del francés Tonque la Chaise, también de 1935. El olor y el pudor y el horror de las tripas arrancadas entre las manos de sangre asesinas desborda, que es por cierto un término amado por los buenistas, por los Gustavo Buenistas, desborda el vientre del caballo y comienza la misa de la corrida, y cada grito clava su ojo en el vaso, y cada boca canta cortada en 4 partes divididas por 2 helados dobles puestos, o 2 hielos, puestos en cruz y atados por un hilo sostenido por el fin, por los corazones inflamados de 30.000 hombres y mujeres que no hacen sino un manto continuamente acribillado a balazos, que el momento preciso forja con su puño pegado a la manca incandescente sostenido
por los deseos de amor de la comunidad de todo un pueblo que hurga en las entrañas y busca con sus manos el corazón que se escapa con la vida del toro. En español la palabra toro, el texto está en francés, pero toro lo deja en español, al que el caballo con sus cascos para los ojos llorosos y de todas sus lágrimas recogen limosnas para el fin de la siesta, que toca ya el límite para cabalgar sus alas. En 2019, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Museo Nacional del Prado sembraron la polémica proponiendo que Goya fue antitaurino, como Jovellanos y Ceán Bermúdez. Todo procedía del equívoco de suponer que taurinos son quienes, como Ortega y Gasset y Gustavo Bueno, intentan negar la barbarie y crueldad de la fiesta. Pero lo que interesa como artistas a Goya y a Picasso es precisamente su barbarie y su crueldad. Goya se identifica con el torero, como nos transmite Leandro Fernández de Moratín en una carta de 1825. Goya dice que él ha toreado en su tiempo y con la espada en la mano a nadie teme. Dentro de 2 meses va a cumplir 80 años. Y Picasso se identifica con el toro. Imagen que lleva a lo sexual. Algo de lo que es muestra excelente Nunca se ha visto lengua más mala, escrito La Nochebuena de 1935, donde leemos: sinvergüenza, hija de puta insaciable, nunca harta de lamer y comer cojones al imperfecto, la banderilla de fuego puesta a la muerte por el rayo más de lo que parece ofendido. Y todo esto, por supuesto, sin que deje de atraerlos al mismo tiempo la delicadeza clásica, el helenismo, que Emilia Pardo Bazán expone en su artículo de 1896, donde se alaba precisamente el blanco, la plata. Sobre la fiesta nacional se titula este artículo, tan diferente por fundarse en la más inmediata apreciación estética de las alquitaras filosóficas y las distinciones racionalistas de Ortega y de Bueno. Dije, en fin, que no tengo que retractarme de ninguna otra cosa. De momento, seguramente en un futuro inmediato alguien me mostrará un ejemplo más antiguo del ajedrez columbino, y ciertamente lo espero y me parecerá muy bien. Nada de lo que retractarme, ya digo. Nada de qué retractarme. Salvo alguna cosa, como diría Rajoy. Podría, desde luego, haber mostrado más desprecio por la teoría del cierre categorial. Primero porque es un proyecto irresponsable. Recuerdo haber tenido un profesor de teoría de la literatura que dijo una vez, en confidencia con su clase, que estaba convencido de que estudiar teoría de la literatura tenía que aumentarte el cociente intelectual, porque era una cosa muy difícil y muy compleja. Pensé, pobre hombre. Y lo mismo pienso de quienes creen cosas semejantes de la lectura de la teoría del cierre categorial, que van a ser invencibles en las disputas, que va a aumentar su inteligencia, que van a tener respuesta para todo y que les va a crecer la verga, cuando en realidad nadie puede envanecerse de haber leído la teoría del cierre categorial y mucho menos mandar leerla, porque esta obra consta de 15 tomos y Gustavo Bueno solo escribió 5, aparte de una memoria de 4. ¿Y por qué? Pues porque le interesaba más pasearse por los platós televisivos, ser la estrella de la Nueva España y convertirse en la primera attention whore antes que Paris Hilton. Aunque esto pertenece ya a un mundo superado, aquel que reflejaba Taufik al-Hakim en El diálogo de un sabio con su cayado, en el que censuraba que los sabios intentaran impresionar a las masas en lugar de trabajar silenciosamente en sus laboratorios y despachos. Hoy toda la clase intelectual es augur de los semblantes de Jordi Wild y solo piensa en cómo impresionarlo para que lo saque en su canal. Hay revelación más destructiva de cara a sus seguidores que se pueda hallar contra Gustavo Bueno. Gustavo Bueno no
se leyó entera la teoría del cierre categorial, porque si no la escribió, mucho menos iba a leerla. Solo en broma podría retirarse la palabra a alguien y negarle el derecho a disertar sobre Husserl por no haber leído todo lo que escribió. Pero en el Gustavo Buenismo, todo el mundo se cree Santa Edith Stein, con el agravante de que la obra de la que hablan nunca llegó a existir, porque Bueno estaba a otras cosas que consideró más importantes que superar a Platón, como hablar con Santiago Abascal, disertar sobre la filosofía de la sidra asturiana o conocer a los concursantes de Gran Hermano. Dejó necesariamente con esto el desarrollo de su criatura a gentes que sabía que lo iban a hacer peor que él, que ya es decir, o que directamente no lo iban a saber hacer. Tuvo en vida buenas pruebas de esto, como la contribución de Julián Velarde Lombraña al volumen en homenaje a La filosofía de Gustavo Bueno de la revista Meta de 1992. 1992... no, qué demonios, sí, en 1992 supongo que ya se daría metadona en las clínicas de desintoxicación. Bueno, en fin, se llamaba Meta, es el caso. En la primera página del ensayo de Velarde Lombraña, titulado Teoría del cierre categorial aplicado a las matemáticas, se lee: ahora bien, muchas de las tales clasificaciones adolecen de criterios rigurosos. Es decir, cree que adolecer significa carecer en lugar de padecer, al igual que alguna que otra voz que intentó insultarme por mi trituración y luego pasó al silencio para no darme publicidad, todo según lo previsto, todo según lo que yo dije que iba a pasar, no supo distinguir entre vergonzante, que tiene vergüenza, y vergonzoso, que la tiene o que la da. Uno se pregunta qué matemáticas o qué filosofía nos van a enseñar estos que no saben ni español, ya que, aunque supieran de estas materias, no sabrían comunicar su conocimiento. Se les puede aplicar lo mismo que, según Sexto Empírico en Contra los Matemáticos, predicaba Gorgias acerca del ser. Pero eso es precisamente lo que quiere la teoría del cierre categorial, que hagamos caso a sus proponentes porque saben mucho de lo suyo, aunque lo primero que hagan para romper el hielo sea insultarnos o soltar un solecismo. Los gustavobuenistas vendrían a ser algo así como el Dr. House, a quien se le tolera lo no convencional, llamémoslo así, de sus formas porque es un genio en lo suyo. Pero el Dr. House, para justificar un comportamiento análogo al de Gustavo Bueno y sus discípulos, tendría que haber hallado la cura a 60 tipos de cáncer y haber recibido al menos 2 veces el premio Nobel. Es más, directamente y sin analogías, solo haber hallado la cura a 60 tipos de cáncer y haber recibido al menos 2 veces el premio Nobel justificaría el comportamiento de Gustavo Bueno y sus discípulos. A cambio de eso, ¿qué han hecho? Lord Rutherford, según John Desmond Bernal, dijo que toda ciencia o es física o es coleccionismo de sellos. Pues bien, el coleccionismo de sellos tampoco es filosofía de verdad, y la teoría del cierre categorial no es más que un monumento monstruoso, colosal, repetitivo e incompleto al coleccionismo de sellos. Por si a alguien le parece demasiado críptica la frase de Lord Rutherford, que se vio en un buen aprieto cuando le dieron el premio Nobel de Química, ya que lo convirtieron repentinamente y contra su voluntad en coleccionista de sellos. Les recordaremos que bastante antes de que Bernal nos la transmitiera, Max Scheler escribió en Vom ewigen Menschen de 1921, sobre lo eterno en lo humano, de 1921, que por todas partes viene el diletante antes que el conocedor, y no hay dominio del ser, ya sean números, estrellas, plantas, hechos históricos, cuestiones teológicas, etc., cuya exploración no haya pasado por una fase enfática. Ortega y Gasset,
que ya se había inspirado en Schelling para proponer el origen deportivo del Estado, dice sobre el vuelo de las aves anilladas, que ya hemos visto antes, de 1929, que toda ciencia es de origen deportivo, y según es notorio, la zoología comenzó en la afición a tener una menagerie. El coleccionista, el amateur, es antes que el naturalista, el hombre de ciencia, dice Schelling, dice Ortega. Pues bien, la teoría del cierre categorial es una casa de fieras. Es llamativo que los traductores de Schelling usen tantos extranjerismos amateur, cuando él no los usa. Él usa palabras alemanas, él usa vocablos alemanes, o más bien la amplia sala de un palacio cuyo señor fuese aficionado a la caza, lleno de animales disecados, despeluchados y apolillados. Es una obra aún en la fase enfática, con la condición agravante de que el entusiasmo no se vierte hacia las cosas clasificadas, sino hacia el acto mismo de clasificar. Marcelino Menéndez y Pelayo, en De los orígenes del criticismo y del escepticismo, y especialmente de los precursores españoles de Kant, de 1891, muestra cómo, dice don Marcelino, en medio del desprestigio y ruina creciente de todo dogmatismo, a impulsos de la acerada crítica de David Hume, en aquel estado de indiferencia filosófica que con tanta energía nos describe el mismo Kant en el primer prefacio de su crítica de la razón pura, llamándole tedio de pensar, engendrador del negro caos y de la noche, apareció de súbito el filósofo de Königsberg, con la pretensión de renovar desde los cimientos todo el edificio de la ciencia especulativa, no por el desacreditado medio de un nuevo sistema, igualmente dogmático que los anteriores, no por una nueva clasificación más o menos ingeniosa de los objetos del conocimiento, sino por una crítica del conocimiento mismo, y haciendo nueva y audaz aplicación del método iniciado por Sócrates y renovado por Descartes, aunque luego él dice que en realidad el origen de la filosofía moderna no es Descartes, no es Bacon, como pienso yo, sino que es Vives. Pero esto es más patriotismo que otra cosa, porque Bacon nunca cita a Vives y además Bacon insiste en que no sigue los caminos de nadie. Pero bueno, digamos, tenemos un lugar de honor a Vives, no podemos quitárselo a Bacon. En todo caso podríamos quitárselo a Descartes, y curiosamente es Descartes a quien cita aquí Menéndez y Pelayo, así que tampoco le quitemos su papel a Descartes. El método iniciado por Sócrates y renovado por Descartes, aunque yo diría Bacon, llamó a su tribunal no los productos de la razón, sino la razón pura, despojada de todo elemento exterior a ella. Podemos decir que Kant lleva a la filosofía a la mesa de operaciones y se le queda allí. Para Marcelino Menéndez y Pelayo, toda la filosofía moderna deriva de Kant, y a nadie es lícito hoy filosofar sin proponerse antes que todo los problemas que él planteó y tratar de darles salida. Y menos mal, decimos nosotros, que Kant tocó el problema que tenía que tocar y al que podía dar mejor respuesta mientras preparaba su instrumental. Y no se vio sobrepasado por él, no se vio sobrepasado por la limpieza, recolección y construcción de instrumental, como le pasa a Gustavo Bueno y en mucha menor medida le pasó a Zubiri, que se perdieron en lineamientos, preámbulos, fundamentos, propedéuticas y preparaciones. Todo escrito filosófico, incluidos los del propio Kant, que no afronte la crítica de la razón pura, es coleccionismo de sellos o ensayismo, y, desde luego, los textos de Bueno o son amenos ensayos llenos de anécdotas deslavazadas, o son clasificación escolástica cuajada por un dogmatismo similar al de Juan Manuel de Prada,
que en un artículo publicado en 2013 en Fuego y Raya, titulado Historia de las ideas estéticas y orígenes de la novela. Grandes limitaciones de Menéndez Pelayo. Ahí se atreve a descalificar al santanderino por no convertir su obra en